Hola, buenas. En este tutorial voy a explicar las oraciones subordinadas adverbiales y comenzamos con la definición, que son las subordinadas adverbiales son las que realizan respecto a la principal una función similar a la de un adverbio o locución adverbial, es decir, lugar, tiempo, modo, causa y tienen bastante independencia con respecto a la oración principal. Existen dos tipos, las adverbiales propias, que funcionan como un adverbio, por ejemplo, lo hizo como le dije, lo hizo así. Existen tres tipos de adverbiales propias, las de lugar, las de tiempo y las de modo. Y luego también tenemos las adverbiales impropias, que no se pueden sustituir por un adverbio, y son estas seis: finales, causales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas. Comenzamos con las adverbiales propias, adverbiales de tiempo. Se pueden sustituir por entonces. Indican el momento en que se realiza la acción de la principal, es decir, si es acción simultánea, anterior o posterior. Se pueden construir de dos maneras: mediante una conjunción o locución conjuntiva, es decir, conjunción una sola palabra, locución conjuntiva dos o más palabras. Tenemos aquí las principales conjunciones temporales. La primera es la que más suele aparecer. En caso de duda, siempre tendréis que intentar sustituirlo por la primera. Cuando, mientras o mientras que, siempre que, entre tanto, hasta que, a medida de que, antes de que, después de que, en tanto que, apenas, tan pronto como. Ejemplos: cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. En rojo siempre pondremos en cursiva la subordinada y el nexo en negrita. ¿Cuándo? Mientras tú haces los ejercicios, yo contesto en los correos. Mientras tú haces los ejercicios, subordinada mientras, que la introduce. O estos versos de Garcilaso de la Vega: coged el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Antes de qué o antes que, de subordinada. Bien, también se pueden construir mediante una forma no personal, es decir, un infinitivo. Por ejemplo, al salir de casa te encontré. Al salir de casa es la subordinada. Gerundio, paseando por el parque, es decir, cuando paseaba por el parque. Vi a Juan. Participio, acabado el trabajo, lo encuadernaré. Cuando acabe el trabajo. Continuamos con las adverbiales de modo, que se pueden sustituir por así. Indican la manera en que se realiza lo expresado por el verbo de la principal. Y lo mismo, esto suele suceder en la mayoría de las adverbiales. Se construyen o bien mediante una conjunción o locución conjuntiva, y en este caso como, como que, como si, según, conforme a. Hizo como que no oía, como que no oía. Actúa como si no lo supiera, como si. Lo arreglé como me indicaste, como. Actuamos conforme, o conforme a. Bien, y también con una forma no personal, en un infinitivo. Por ejemplo, se fue sin dejar huellas, se fue así. Gerundio, caminaba dando grandes zancadas, a grandes pasos, o caminaba así. Bien, y terminamos las adverbiales de tiempo, de modo, con las de lugar, que son las tres que decíamos que eran adverbiales propias, tiempo, lugar y modo. Bueno, las de lugar se pueden sustituir por el adverbio allí. Indican el lugar donde se realiza la acción de la principal. La conjunción que las introduce es donde, que puede precedida de preposición, normalmente de cualquier preposición, de dónde, en dónde, por dónde, a dónde, desde dónde, hasta dónde, etc. Ejemplos: nos ocultaremos donde no nos vea nadie. Nexo, conjunción que la introduce, tuerce hacia donde te indique la flecha. La subordinada en rojo. Bien, y pasamos a las adverbiales impropias, que son las 6 que nos quedan. Comenzamos por las adverbiales finales, que indican finalidad o intención. Se construyen, en primer lugar, mediante una conjunción o locución conjuntiva, y en este caso la oración siempre se construye en subjuntivo, con el verbo en subjuntivo. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Para qué? Otras: a qué, a fin de qué, con el fin de qué, con el propósito de qué, con vistas a qué, con el objeto de qué, con la intención de qué, qué. Ejemplos: la tierra ya no gira para que no envejezcas. Este verso del poeta asturiano Aurelio Obies. ¿Para qué? Otro ejemplo, mírala bien: a fin de que la luna ilumine mi rostro. ¿A fin de qué?
ven que te entregue el trabajo. Este que aquí tiene un valor final, es decir, ven para que te entregue el trabajo. Y también tenemos la otra posibilidad mediante un infinitivo. El sujeto es el mismo en este caso que el de la oración principal. Por ejemplo, en este cantante Calamaro dice: vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires. Otro ejemplo: fui a la conferencia a enterarme de la vida de Pessoa. O en el famoso verso de Becker: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Continuamos. Adverbiales causales. La subordinada expresa el motivo por el cual acontece la oración de la principal. Se construyen de dos maneras. Primero, mediante una conjunción o locución conjuntiva. ¿Cuáles son? Las tenéis aquí. Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, en vista de que, visto que, cómo. Ejemplos. Me fijé en el hombre porque me recordaba a alguien. Subordinada y el porque. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y razón, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, dice Calderón, aquí con este pues. Otro verso de Calderón: el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño, es decir, el que aquí equivale a decir porque. Otro valor causal: como fumo demasiado, mi voz se empieza a quebrar, decía o dice Sabina en la canción. Como, valor aquí de causa. La segunda manera, mediante formas no personales u otras construcciones. Infinitivo: se culpaba de no haberla avisado, es decir, debido a que no la avisó. Otro ejemplo: acabado el examen podéis iros. Aquí puede tener valor de puesto que, o también temporal, cuando acabéis el examen, o ya que hayáis acabado el examen, o terminando el examen una vez terminado. A veces las adverbiales son un poco ambiguas, el contexto es el que nos da la solución. Otras construcciones: no iré de tan cansado que estoy, es decir, porque estoy muy cansado. Con lo bien que se está aquí, no apetece ir a casa, es decir, puesto que aquí se está muy bien. Consecutivas: la subordinada expresa la consecuencia, que se deriva de la principal. Se relaciona con las causales, causa y consecuencia, expresa una relación de causa-efecto. Dos tipos: las intensivas. La subordinada gradúa la intensidad de la principal, introducidas por nexos correlativos, tal que, tanto que, tan que, es decir, nexos que van de dos en dos. Ejemplo: le gusta tanto el Quijote principal que sabe de memoria varios pasajes. Nexos tanto que. Come tan poco que ha adelgazado mucho, tan que. Tiene tal preocupación que no duerme, aquí tal y que. Bien. Y luego las no intensivas. La subordinada expresa una consecuencia, pero no se gradúa la intensidad. ¿Cuáles son las conjunciones introductorias? Luego, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, con que, así pues, así que, por esto. Ejemplo: pienso, la máxima de Descartes, luego insisto. Por lo tanto, por consiguiente, etc. Va a llover, así que lleva paraguas. Por lo tanto, así que, por esto. Bien. Vamos con las adverbiales condicionales, en las que la subordinada, que se llama prótasis, señala una condición para que se cumpla la principal, llamada apodosis. Se construyen mediante una conjunción o locución conjuntiva, como venimos viendo. La más frecuente sí, pero aquí hay otras muchas. En el caso de que, en el supuesto de que, a condición de que, a menos que, a no ser que, siempre que, con tal de que, cuándo, cómo. Ejemplos: si buscas con afán lo encontrarás. Si buscas. Lo haremos siempre que estemos de acuerdo, es decir, si estamos de acuerdo. El cómo con valor condicional: te dolerán los ojos como no eches las gotas, si no echas las gotas. El cuándo con valor condicional: cuando él lo afirma con tanta insistencia será verdad, es decir, si él lo afirma. O también se pueden construir las condicionales con formas no personales u otras construcciones. Infinitivo: lo habría hecho si lo hubiera sabido, es decir, de haberlo sabido antes. Gerundio: estarías más cómodo poniendo el respaldo, si pones el respaldo. Participio: Juan, tratado con bondad, tú estás rebelde, es decir, si se trata con bondad o si lo tratas con bondad. A veces se produce elipsis de la principal, es decir, falta algún elemento. Por ejemplo, con estas influencias yo también ganaría. Aquí se sobreentiende si tuviera esas influencias. Y en este caso, si conocieras mi sentimiento, lo que se sobreentiende aquí es la principal. Cada uno puede continuar la frase, la oración como quiera. Si conocieras mi sentimiento. Bien, vamos con las adverbiales concesivas.
que se relacionan con las coordinadas adversativas, puesto que en este caso la subordinada indica un obstáculo para la realización de la principal. ¿Cuáles son los nexos? El más importante, aunque, que si os acordáis era también nexo coordinado, conjunción coordinada. Otros, a pesar de que, aun cuando, si bien, incluso, por más que, por mucho que. Volvemos a Calderón y decía, en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Aquí tenemos el aunque. Más ejemplos, seguía sujetando el teléfono aun cuando ya le habían colgado. Incluso o aunque, que valen a aunque. Estoy muriendo y aún la vida temo, nos dice Garcilaso de la Vega, incluso la vida temo. Otro ejemplo, por más que lo intentaba no lograba reprimir su sentimiento, aquí es aunque lo intentaba. También se pueden construir mediante formas no personales, otras construcciones. Infinitivo, a pesar de ser culpable no confesó, aunque era culpable. Gerundio, cojeando y todo, llegó el primero a la meta, es decir, aunque cojeaba. Participio, derrotado y triste, es decir, aunque estaba derrotado, nunca se rindió. Otras construcciones, haga lo que haga, nunca lo conseguiré, es decir, aunque me esfuerce mucho, esta es la idea de la concesiva. Llame quien llame, no abras, es decir, aunque llame cualquiera, no abras. Tienes que hacerlo, quieras o no, subordinada, es decir, aunque no lo quieras. Y terminamos con las adverbiales comparativas. Recordamos que la comparación también existe dentro de la oración simple y que en este caso las subordinadas se construyen con nexos correlativos, es decir, que van de dos en dos como las consecutivas que vimos antes. La comparación puede afectar al modo y así los nexos o las conjunciones son así como, tal cual. Un ejemplo, como el cristal quiere la lluvia, así te quiero yo. O también puede afectar a la cantidad. Y aquí tenemos los tres tipos que conocemos ya de la oración simple, de los adjetivos. Igualdad, tan o tanto como, tan o tanto cuanto, igual de, igual que, tal como. Ejemplo, era tan tímido como lo había sido su padre. Tan como. Inferioridad, menos que, menos de lo que, peor que. Hay menos gente en el concierto hoy de la que hubo ayer. Menos de la que hubo ayer. Superioridad, más que, mejor o mayor que, o mejor, mayor de lo que. Es más inteligente de lo que parece. Más de lo que, o más que. Se ha portado mejor de lo que se esperaba. Mejor de lo que. Y, como sucede también en otras adverbiales, en las condicionales que vimos antes, a veces es frecuente la elipsis del verbo. Parece más calmado que tú eres. Tiene tanta simpatía como belleza tienes tú. Y nada más, espero que os haya aclarado este video tutorial y que tengáis más o menos una idea de las subordinadas adverbiales. Gracias y hasta pronto.